Isaías, capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Yahvé esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Yahvé es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos, corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de los 7 días, el día en que vendare Yahvé la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. He aquí que el nombre de Yahvé viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico como de noche que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Yahvé, al fuerte de Israel. Y Yahvé hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo, porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Yahvé será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Yahvé sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya espira de fuego y mucha leña, el soplo de Yahvé como torrente de azufre lo enciende. Bueno, es importante que seamos conscientes de todo el texto. No da lugar o tiempo en que podamos ver todos los detalles de este texto rico en ideas, en metáforas, pero lo que sí debéis de recordar, que es importante, es que todavía seguimos en los acontecimientos históricos que se estaban desarrollando a las puertas o ante las puertas pronto de Jerusalén. Ya sabéis que una nación extranjera viene, que es Asiria, con... se me ha olvidado el nombre. Sennacherib, el rey asirio, para invadir Judá. Y Ezequiel está tembloroso en medio de esos acontecimientos históricos. Lo podéis ver en Isaías 37 con más detalle. Segunda de Reyes también lo podéis encontrar en el capítulo 18 y 19. En ese momento, que es un hecho histórico, está ocurriendo lo que ya había sido señalado. Israel, o Judá en particular, va a ser humillada.
No va a ser destruida, como hemos visto anteriormente, pero se le va a mostrar que su pecado ha traído estas consecuencias. Aún así, Asiria será quitada del lugar, poco a poco va a perder su dominio, su poder, por otras naciones más poderosas que vendrán después. Israel, de momento, se va a sentir librada. En medio de todo eso, Judá ha querido buscar ayuda no en el Señor, no en Yahvé, sino que ha querido buscar ayuda a naciones extranjeras como en Egipto, cosa que también el profeta ha tenido que señalar y censurar. Y todavía seguimos en todos estos acontecimientos. No es tanto ahora lo que se nos está mostrando aquí, los detalles históricos o las circunstancias que lo están moviendo, sino los principios que están detrás de toda esta situación. Cuando nosotros vemos cosas, lo que hacemos es analizar esas mismas cosas. Es decir, hay aquí un acontecimiento científico, natural, de nuestras vidas, y podemos sacar conclusiones. Y conclusiones de, por ejemplo, por qué nos vienen, por qué ocurre, por qué me pasa a mí esto. Pero incluso de lo que nosotros vemos y de las conclusiones que nosotros podamos sacar, aún hay otros principios que están más detrás. Y si bien todo eso lo ha estado mostrando Isaías en sus mensajes, aquí nos va a dar algunos principios muy básicos, pero contundentes, que lo podemos aplicar a las circunstancias de Isaías, Judá, etcétera, pero que lo podemos también aplicar a todas y cada una de nuestras circunstancias. Cuando Isaías está explicando lo que está ocurriendo, no vale la pena, al principio del capítulo 30 que estamos leyendo, no vale la pena que vayas a buscar ayuda a Egipto. Egipto no te puede hacer nada. Lo único que puedes hacer tú es esperar en el Señor, confiar en Él. Y veíamos cuán poderoso es que en medio de los conflictos y de los problemas que tenemos, que pudiéramos venir y descansar en Él. Esa es la fe, es confiar en Él. Pero ahora Isaías va a decir algo incluso más sorprendente, que puede pasar desapercibido, pero que es fundamental para que podamos entender este acontecimiento histórico y otros. Recordáis, hemos visto, ¿no? Tú espera en Dios, confía en Él. Pero fijaros lo que dice en el versículo 18. Por tanto, Yahvé esperará para tener piedad de vosotros. Mientras se te demanda a ti que tú esperes, confíes, calles, no hagas nada, simplemente deja que Dios haga. También lo que nos está diciendo es, el Señor tiene una actitud parecida. Y yo quisiera que meditáramos por un momento en la espera de Dios. Dios esperando. Es una doctrina sorprendente y no siempre es entendida o comprendida en los contextos que nos ocurren a nuestro alrededor. Hay muchas cosas acerca de Dios que, aun cuando sean inmensas para nuestra mente limitada, podemos llegar a comprender. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Dios es todopoderoso, pues claro, Dios es todopoderoso, tiene todo el poder. Dios es todo omnisciente, conoce todas las cosas, no hay nada que se le escape. Claro, podemos llegar a entenderlo. Pero cuando llegamos a otros atributos, a otras doctrinas, a veces nos perdemos un poco del sentido. Aquí lo que se está diciendo es que Dios, por unas circunstancias o por otras, espera. Simplemente pudiera hacer, pero no hace. Y se detiene. Veamos un poco esto. La Escritura nos enseña que Dios ha tomado decisiones. Incluso esto es una profecía. Dios ha revelado un mensaje que todavía no ha ocurrido a Isaías para que lleve el mensaje al pueblo de Judá. Pero esto ya va a ocurrir, es una decisión tomada. Es decir, Dios, antes de que las cosas ocurran, ha decidido que va a ocurrir esto. Va a venir una nación extranjera, que es Asiria, y va a invadir las puertas mismas de Judá, las puertas mismas de Jerusalén. Esto va a ocurrir, es un hecho. Y yo sé que vosotros vais a actuar de esta manera y yo voy a actuar de esta otra manera en respuesta. Todo está escrito. Y podemos ir a otros muchos conocimientos, o otras muchas circunstancias.
En cierto momento el pueblo de Israel dice: queremos un rey, queremos ser como el resto de las naciones y tener un rey. Sabemos que esto es un pecado, que es una ofensa a Dios, pero queremos un rey. Pero nosotros vamos anteriormente y nos dice la misma Escritura, Dios hablando, un día llegará esta nación y dirá: quiere un rey. Y cuando ellos digan que quieren un rey, yo actuaré de esta manera. No nos sorprende, Dios tiene conocimiento de todas las cosas. Lo curioso es que, si bien Dios ha tomado la decisión, y eso es inevitable, no lo va a aplicar en el momento que nosotros esperábamos, en las circunstancias rápidas, ¿no?, que a nosotros nos pudiera parecer. Dios ha tomado decisiones, pero las aplicará en su momento. Su tiempo no son nuestros tiempos. Podría haber dicho: he decidido que venga Sennacherib con sus ejércitos y que se pongan las puertas de Jerusalén y que golpeen hasta destruirlas. O que ocurra de esta otra manera, y ya ocurre. Es como nos pasa a nosotros. Nos levantamos por la mañana pensando: he tomado esta decisión, y no quedamos tranquilos, no quedamos sosegados hasta que no pongamos en ejercicio lo que nosotros hemos decidido. La paciencia a veces nos es muy complicada a nosotros, pero Dios no. Es tal así que incluso puede pasar toda, no voy a decir una eternidad, pero pueden pasar siglos esperando a cumplir lo que Él ha decidido que va a ocurrir. Y si no, ¿qué explicación le damos de que estemos todavía esperando 2000 años a que venga el Señor Jesucristo a redimir su pueblo? Ya está decidido, pero todavía no ocurre. Ahora bien, Dios lo ha decidido y lo va a aplicar, pero lo va a hacer. Su tiempo no son nuestros tiempos, no depende Dios de nuestras circunstancias. Por tanto, Yahvé esperará para tener piedad de vosotros, y será exaltado cuando esto ocurra. Nosotros pudiéramos pensar: pero lo que tiene que hacer el pueblo es exaltarte. Sí, ya lo haréis, pero a su tiempo, conforme yo vaya obrando. Nosotros no dependemos sino de la voluntad de Dios. Podemos esforzarnos, podemos querer cosas, pero no van a ocurrir si Dios no las permite. Pero Dios, que puede todas las cosas, que puede hacer lo que quiere según su soberana y divina voluntad, sencillamente a veces decide esperar. Es la espera de Dios. Si es así con Asiria, es así con Judá, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Estos son los acontecimientos, Isaías, que tienes que proclamar a Judá que van a ocurrir. Esto va a ocurrir, pero no va a ocurrir cuando ellos quieran. No va a ocurrir porque las circunstancias lo fuercen. Va a ocurrir cuando yo quiera. Va a ocurrir el momento que yo tengo preparado. Y ahora nosotros nos vemos en circunstancias diversas, a veces difíciles. Y podemos pensar: ¿el Señor ya tiene establecido? Sí, pero no es nuestro momento y no es en nuestras voluntades, sino en la voluntad de Dios. A veces Dios ha decidido sencillamente esperar, incluso, fijaros bien, para hacer bien. Por tanto, Yahvé esperará para tener piedad de vosotros. Si extraño nos puede parecer que Dios decida esperar cuando podría obrar soberanamente en cualquier circunstancia, y que Dios decida simplemente quedarse quieto y no obrar, más extraño nos puede parecer lo que está diciendo aquí, que espera para tener paciencia. No, si Dios es un Dios paciente, inmensamente misericordioso, y que podría actuar ya para tener misericordia con vosotros, pero no lo hace. Sencillamente dice que espera para tener piedad de vosotros. Más adelante habla de la misericordia. Cuando vosotros os acerquéis al Dios de las Escrituras, al Dios bíblico, que es el Dios de la creación y es el Dios soberano, tenemos que pensar de esta manera, con estos principios que rigen a Dios. Dios no se rige con lo que ocurre aquí, no se rige por las muchas lágrimas que nosotros vertamos,
sino que Él tiene una elección de tiempo y de circunstancias para obrar. Que quizá en medio de toda esa espera para que Dios quiera tener misericordia, hay un plan y hay cosas que nosotros tenemos que aprender, es posible, pero otras veces quizá no. Fijaros, por ejemplo, lo que nos dice y nos narra el Evangelio de Juan en el capítulo 11, donde viene alguien y le dice a Jesús, que está todavía en tareas de ministerio, y le dice: Señor, tu buen amigo Lázaro está enfermo, está grave. Y si leéis en el versículo 6, nos dice que cuando escuchó, el Señor se fue a hacer otras cosas, se detuvo. Hombre, si a mí me dicen, mira, fulano está enfermo, yo enseguida cojo mi calzado y mi abrigo y corro a visitarle. Si me dicen, esta persona tiene necesidad, yo supongo que me forzaría enseguida a ir a acudir. El Señor Jesucristo dice: vale, está grave, pero no voy a ir todavía. Hasta que pasan unos pocos días, unos 3, 4 días, y Lázaro se muere. Y cuando ya dice, ahora vamos a ir. Porque estas cosas ocurren para la gloria de Dios. Analicemos, vamos a ir un poco hacia atrás. Que la muerte de Lázaro, que se podía haber evitado, le dices la hermana de Lázaro al Señor: si hubieras estado aquí no habría muerto. La muerte de Lázaro es para la gloria de Dios. No lo entendemos, somos humanos, no podemos comprenderlo, pero esta es la realidad. Que a veces Dios, pudiendo obrar en tu vida para solucionar tus pequeños insignificantes problemas que están en sus manos como simple arcilla, no son nada tus problemas en las manos de Dios, pero que Dios decide esperar para mostrar misericordia o compasión. ¿Cómo podemos explicar esto? Quizá hay algo que tengas que aprender, algo que tengas que encontrar a lo largo del camino, algo que te va a fortalecer a través de la prueba, puede ser. La realidad es que Dios, pudiendo obrar, no obra. O pensemos en otras circunstancias. Si vosotros vais en la segunda carta del apóstol Pedro, él tiene que responder a una cuestión teológica grave que se estaba dando en las iglesias en aquel tiempo, porque la gente le estaba diciendo a los creyentes: ¿cómo es que el Señor Jesús viene y no viene? ¿Cómo es que estás anunciando que va a venir y no va a venir? Lo vemos, están pasando los años y los años. Fijaros que serían como unos 30, 40 años desde que se marchó el Señor, y nosotros llevamos 2000 años. Pero ya cuando ya habían pasado 40 años, la gente estaba diciendo: bueno, Pedro, tú dices que el Señor viene, pero en realidad no viene. Y Pedro tiene que responderle en su carta, ¿no?, en segunda de Pedro, bueno, lo que vosotros pensáis que es tardanza, no es tardanza, sino que Dios tiene un plan, porque lo que Él quiere es que los pecadores se salven. Sorprendente. Bueno, Señor, si tienes algo que hacer, ya hazlo. Tú quieres tu gloria, quieres majestad, quieres ser ensalzado, hazlo ya. Pero no. Lo que Dios es, simplemente en su carácter, decide esperar. El Señor ha decidido que todas las cosas que ocurran son para tu bien. No hay cosa que vaya a ocurrir en este mundo que no sean para tu bien. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero puede que no sea ahora. Puede que sea mañana. El Señor ha decidido que porque eres suyo, Israel o Judá, eres mío, no te va a ocurrir mal, pero no tiene por qué ser ahora, quizás sea después. Porque en la voluntaria soberanía del Señor, Él decide a veces esperar. Y aun cuando puede ejercer misericordia, sencillamente se detiene y espera. Bien, este es el principio. Dios dice: vas a tener un poco de angustia, Judá, te vas a asustar mucho, vas a ver ejércitos inmensos por 2 veces a las puertas de Judá, de Jerusalén, para ser destruida.
Te va a parecer que es la ruina. Vemos allí a Ezequías y el pueblo clamando por misericordia porque no le encuentra salida, y aquel rey príncipe jactancioso diciendo: ¿quién es tu Dios para ayudarte si los demás dioses no han podido hacerlo para conmigo? El pueblo de Israel, de Judá, está asustado, y Dios dice: bueno, asústate, pasa, yo he decidido tener compasión contigo, pero no todavía. Espera un momento. Bueno, esta es la decisión, la perspectiva que tenemos de Dios ante nuestras desgracias, dificultades. Dios es un Dios poderoso que puede hacer misericordia, me puede ayudar en mi problema, pero se detiene al hacerlo. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que se espera de Judá? Bueno, seguir leyendo ese mismo versículo que hemos tenido. Dice: por tanto, Yahvé esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Yahvé es Dios justo. Bienaventurado todos los que confían en Él. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? ¿Qué es lo que mueve el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Qué son esos principios teológicos que algunos teólogos no pueden llegar a comprender, pero que es tan sencillo que nosotros mismos podemos llegar a comprender? Bueno, que el Señor espera, el Señor no actúa a su tiempo cuando nosotros pensábamos que iba a hacerlo, sencillamente para que tú pongas tu confianza en Él, de una manera plena y de una manera total. No está diciendo que tú tienes que hacer algo para forzar la voluntad de Dios, de que si Dios no te escucha tú tengas que buscar otro remedio como ir a Egipto. No, lo que te está diciendo es: yo me detengo de hacer compasión o de tener compasión contigo para que tú, bienaventurado serás si confías en mí. Confiar en el Señor es confiar en sus decisiones. A veces no las entendemos. Judá no lo entiende. ¿Por qué me trae a Sennacherib y me trae a Siria? ¿Por qué estos conflictos? ¿Por qué antes hemos tenido que batallar con nuestros propios hermanos, el Israel del norte? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué ocurren todas estas cosas? No entendemos muchas de las decisiones de Dios. Si queréis comprender todo lo que Dios hace y por qué Dios las hace y cuándo Dios las hace, os vais a quemar. No vais a poder comprenderlo. No podemos comprender a Dios. Lo que sí podemos hacer es que Dios es soberano, Dios es misericordioso, yo confío en el Señor. Eso es lo que me está pidiendo. No podemos entender por qué a ti te pasa lo que te está pasando y por qué a tu gente le pasa lo que le pasa. No podemos comprender por qué Dios actúa de cierta manera conmigo o con otros. Pero lo que sí puedo pensar es: bueno, lo que el Señor hace siempre lo hará para mi bien. La fe nos pide a nosotros que confiemos en sus decisiones y que sus decisiones siempre serán las mejores. Tenemos que confiar en Dios confiando en sus maneras y en sus tiempos. Confiar en el momento en el que Dios actúe. Porque tener la certeza de que el momento en que Dios haga algo especial en tu vida es porque es el mejor momento y es el más adecuado. No solamente es que es un Dios soberano, sino que es un Dios que obrará según las decisiones que Él ha tomado y que son divinas y son perfectas y son completas y en los tiempos y en los momentos perfectos y completos que Él ha decidido. Es decir, confía en el cómo y en el cuándo de Dios y no en los tuyos. Quisiera que leyerais conmigo en el libro de Hebreos. Pasáis al Nuevo Testamento, muy al final de nuestras Biblias, en Hebreos capítulo 10. Versículos 35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fijaros bien la relación que hace el autor de Hebreos entre el versículo 35 y 36 de la que debería de ser nuestra manera de actuar. En el 35 dice vuestra confianza.
Pero nos hace una revelación de esta confianza en el 36, hablando de paciencia, de espera. Veréis, la fe de la que está hablando el versículo 18 que hemos leído, bienaventurados los que confían en Él, la confianza que nosotros debemos de poner en Dios también es paciencia y también es espera. Es decir, lo que la Escritura nos está diciendo y nos enseña el carácter de Dios, lo que nos enseña la relación de fe, es que cuando el Señor decide esperar y obrar a su tiempo y a su manera, lo que nos está pidiendo a nosotros es que también esperemos en Él. Sencillamente que esperemos a lo que Él haga y esperemos a como Él lo hace. Quisiéramos forzar, y es verdad que a veces la Escritura nos da opción de que pudiéramos orar para cambiar la voluntad de Dios. Pero en general lo que se nos dice a nosotros, al pueblo de Judá, a ti y a mí, es: ante este Dios que mueve los elementos, la circunstancia, la historia, que tiene poder sobre tu pequeño hogar, tus pequeños asuntos, tu salud, tu actitud, ante la espera de Dios, tú espera en Él. No corras, no te fatigues, no pierdas el sosiego. Sencillamente ponte en sus manos y deja que Él te moldee, que Él te sostenga y que Él te guíe. El gran problema que nosotros tenemos en muchos de los asuntos es que la solución la queremos ya. Este es el secreto que ha inventado la medicina moderna con todas las drogas, ¿no? Con toda la medicina. Antes teníamos unos pequeños potingers de hierbas naturales que solucionan muchísimos de los males que hoy podemos tener. Ante el dolor de barriga, ante la falta de sueño, ante la mala digestión, un montón de asuntos. Teníamos nuestras hierbas adecuadas y especiales. Pero el problema del ser humano es que lo quiere todo rápido y lo quiere ya. Y por eso va a las drogas, porque te tomas 3 pastillas y tienen que desaparecer al instante. No tenemos paciencia. Uno podía tener hambre y podía pensar, bueno, pues hasta que no llegue la hora de comer. No, ahora yo quiero ya. Mis dulces, mi entretenimiento, yo ya, ahora. Y tenemos esa comida basura y tenemos todo ese tipo de cosas ligeras en nuestras vidas porque somos del ya. Lo que el Señor está diciendo es: ante mi paciencia, tú sé paciente. Ante mi manera de obrar, tú ponte en mis manos. No busques tu tiempo, no busques tu forma, sino descansa en mí. Nos dice el pasaje más adelante que van a encontrar con dificultades, con clamores, con luchas o conflictos. Es necesario que esto ocurra. Te lo voy a traer. Te voy a traer angustia, te voy a traer aflicción. Pasajera, sí, pero te las voy a traer. Pero tú no te desesperes. Y en medio de esas circunstancias, espera en mí. Confía en mí, ten fe. Es decir, que tu espera esté sometida a mi espera. Tu voluntad esté sometida a mi voluntad. El versículo 19, cierto es que nos dice: ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Nos está hablando del clamor, de que Dios, el Dios que espera a la hora de obrar según su voluntad y su momento, va a responder ante el clamor nuestro. ¿No será que Dios espera y que Dios detiene su mano para hacer la obra piadosa, misericordiosa en nuestras vidas, porque lo que quiere es motivarnos a nosotros a clamar y a suplicar? ¿No será que no es la oración la solución a los problemas, sino que la oración es un medio que nos une y nos fortalece en nuestra relación con el Señor? Hemos pensado que orar es como forzar el elemento para traer la bendición que nosotros esperábamos. Pero ¿no será que el clamor es sencillamente la manifestación de nuestra fe en Él, de nuestra comunión con Él, para que dependamos más de Él? Que nos demos cuenta de que tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos.
Lo que le está diciendo, mira, Judá, tienes que entender, y por eso yo voy a detener mi mano, tienes que entender que tú solo no puedes, que la lucha no es tuya, y que no es suficiente, que además es ridículo que te acerques a ese Egipto, es una caña cascada que lo único que puede hacer es clavarse en tu mano. No tiene sentido que busques ayuda en otro. Lo que tienes que hacer es, a la hora de esperar en mí, darte cuenta de que solamente soy yo el que puede y que vengas a mí de una total dependencia clamando por ayuda y misericordia. ¿Qué es lo que haces cuando las cosas están mal? ¿Qué es lo que hace un creyente? ¿Qué es lo que debe de hacer el pueblo de Dios y esta iglesia? Lo que debe de hacer, lo que tú y yo debemos de hacer de manera constante es, ante nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, venir en confianza, en fe y esperar en Él. Clamemos, oremos al Señor, abramos nuestros labios y nuestro corazón al Señor para que Él obre. Pero sencillamente esperemos que Él lo haga a su tiempo y a su forma. Fijaros bien el versículo 19 cómo lo hace. Nos dice, 18-19, Dios espera. A ti te dice, segundo lugar, ten fe. Espera, clama a Él. Manifiesta que dependes de Él. Entonces, en tercer lugar, versículo 19, dice, Dios te oye. Porque Dios oye a su pueblo y Dios conoce. Y entonces dice, Dios responde y Él obrará. Y entonces dice, tendrá piedad de ti, de la nación, de ti, en tu vida. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, nos dice nuestro versículo, Dios es un Dios de misericordia. Por supuesto que Dios no es un Dios de justicia y de ira únicamente, sino que es lento para la ira, pero grande e inmenso en misericordia. Que el que Dios no obre ya en tu vida para solucionar tus problemas no es porque Dios sea indiferente, no. Es sencillamente que quiere que vengas a sus manos y que dependas de Él. Que no busques ayuda o dependencia de otras cosas, que no te alejes de Él, al contrario, que te acerques más a Él. Y entonces Él obrará. Dios es un Dios que espera. Dios te oye en tu clamor, en tu ejercicio de la fe. Dios responderá. Tendrá de ti piedad, porque al fin y al cabo Él es Dios misericordioso. Un poco de aflicción, sí, nos dice el 20, pero luego misericordia y misericordia abundante. No quiero detenerme en todo el resto del pasaje porque es una explicación de estos dos principios, de cómo se están desarrollando las circunstancias, pero quiero que saltes conmigo al versículo 26, en esta ilustración. Dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendare Yahvé la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. ¿Nos produce extrañeza? Yo no puedo llegar a explicar qué es lo que dice que ese un día la luz será como la luz de 7 días juntos. Y que quizá lo que aquí nos está mostrando en acontecimientos históricos es lo que va a ocurrir en la eternidad y en la salvación del pueblo, donde ya el sol no será necesario porque nos vamos a alumbrar con la luz de nuestro Señor. No quiero entrar por ahí. Lo que sí está diciendo es, mi pueblo tiene una herida que yo quiero sanar. La voy a sanar y la voy a vendar. Pero ¿sabéis qué? Esa herida la he causado yo, dice el Señor. Yo he causado la herida y yo la voy a curar. No hay nada que se escape del poder y de la obra del Señor. Él causó, y a su tiempo y a su forma, a su manera, Él sanará. Puede que en esta tarde, sea quien seas, sin importarme si eres hombre o mujer, si eres rico o pobre, si estás en salud o en enfermedad, si eres joven o mayor, no me importa quién. Posiblemente te sientes como una persona herida, con una llaga enorme en tu alma y en tu corazón. Y piensas que, bueno, claro, todas son circunstancias del pecado. Pero veréis, el malestar, el desasosiego,
La intranquilidad, la falta del sueño, no la produce el pecado. El pecado produce sopor. El pecado produce indiferencia. El pecado adormila. Lo que nos está diciendo aquí a Judá es: yo he causado una herida para que veas cuál es tu estado. Y en medio de ese tiempo yo obraré cuando tú creas y clames a mí. Mira, por tanto, tu desasosiego, tu intranquilidad. Eres pecador, pero esa intranquilidad no es producto del pecado, sino de Dios que te avisa, de Dios que te da oportunidad, el Dios que no te deja tranquilo y que te exhorta y que te dice: búscame y ven a mí y descansarás a mí. El Señor es tan inmensamente justo que tiene que castigar nuestro pecado y tiene que producir heridas en nuestra alma. Pero Dios es tan inmensamente misericordioso que a su tiempo y a su manera vendrá. Y Él mismo que causó la herida, la sanará y la vendará. Nuestra sociedad está intranquila porque ha cometido una inmensa felonía, no solamente por el pecado de su propia vida, sino el rechazo del Salvador. Pero esa intranquilidad, ese temor y ese miedo, ese inmenso ejército que parece que nos va a engullir y nos va a destruir, sencillamente es la voz de Dios que quiere traer alerta y le quiere decir al mundo: yo te hiero, pero yo te sano. Yo produzco la llaga, pero yo te la curo. Y nuestra sanación es la del Santo de Israel, igual que en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Judá, y es en el Nuevo Testamento el Santo, nuestro Señor Jesucristo. Las naciones serán castigadas y no habrá sanación para ellas. El lenguaje que nos describe es destructivo, es desesperanzador. Pero el lenguaje que te trae a ti, si tienes fe y confías en Él y clamas con todas tus fuerzas, el mensaje que tiene para ti es de sanación, es de esperanza, es de salvación. Amén.